Muy buenos días, saludos desde la redacción central de La Voz de Galicia, de la mano del clúster de la madera y el diseño de Galicia, y nos vamos a acercar al sector de la madera, uno de los grandes aliados para alcanzar un futuro más sostenible. La madera, este sector, está llamado a convertirse, a jugar un papel fundamental en esto de la nueva economía circular, en la bioeconomía. Un dato, junto con la industria forestal, en el año 2018, alcanzó una facturación que superó los 2.300 millones de euros. Y quédense además con otro dato, el valor biofílico de la madera. Lo vamos a desarrollar enseguida en esta mesa que celebramos en el marco de Inmogalia, del Salón Inmobiliario de la Feria Inmobiliaria de Galicia. Nos acompañan aquí en la redacción central de La Voz de Galicia dos representantes del sector. A una enseguida la saludamos a través de videollamada. David García es el responsable del área de diseño del grupo Ramón García. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Marian López también está con nosotros aquí en la redacción central de La Voz. Ella es directora de Retail de Industrias Cándido Hermida. Buenos días también. ¿Qué tal? Buenos días, María. Y saludamos a través de videollamada a Nuria Dengrá. Ella es responsable del Departamento de Prescripción de Industrias Lausanne. Saludos desde Galicia. Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María. Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta genérica para todos. La trasladamos hasta allí, hasta Barcelona, pero también aquí en la mesa. ¿Qué papel creen que está llamada a jugar la madera en esto de la sostenibilidad, que es algo tan importante y es además una asignatura que tenemos que aprobar sí o sí? Nuria. Sí, ahora Marian. ya la Unión Europea está tomando ya muchas cartas en el asunto. Ya desde el 2010 están tomando directrices, están tomando decisiones en camino ya de la sostenibilidad de las ciudades, de los edificios, de los países, y la madera, la verdad es que tiene un factor fundamental, porque es no solo un producto natural, sino que ya está llamado, dada su versatilidad, está llamado a liderar este cambio, esta mejora de vida para toda la civilización. Es decir, la madera ya desde hace muchos años, este sector se está trabajando, está potenciando su propio ser. Por ser algo natural, por ser algo sostenible, ya tiene certificaciones desde hace años, la FSC, la PEF, y forma parte, es un elemento fundamental para las certificaciones de construcción sostenible, la BRIN, la LEED, y dada su propia idiosincrasia, es el elemento más favorable y que más va a crecer, por lo menos nosotros consideramos así, en este proceso de concienciación universal, a través de que tenemos que sobrevivir. La sociedad tiene que dar un paso más en favor al medio ambiente, tenemos que convivir unos con los otros sin destruirnos, y tirando de productos naturales como la madera lo vamos a conseguir. Esto no solo va a ayudarnos a construir de un modo más eficiente, a habilitar los interiores de un modo más eficiente, sino que el hecho de tirar de esta materia prima va a tirar del resto de sectores, va a tirar del rural, va a tirar de los bosques y todos los sectores que están ligados a este producto, desde el sector primario, desde las partes más rurales hasta la industria que somos nosotros, y los propios clientes lo están cada vez demandando más porque se dan cuenta que es un producto no solo natural, sino que es muy versátil y con unas características estructurales, medioambientales, decorativas, que abarca todos los campos, da servicio a todos los campos y siempre en positivo, disminuyendo la huella de CO2 en la producción, creando ambientes más sostenibles y más adecuados para un bienestar incluso dentro de los edificios. Entonces, realmente creemos que la madera va a ser clave y va a ser uno de los motores fundamentales para la sostenibilidad. ¿Va a ser uno de los motores, David? ¿Crees que así va a ser? Sí, desde luego, bueno, María lo ha dicho perfecto todo, ¿no? Es decir, sí está claro que la madera pues lleva existiendo desde siempre y seguirá existiendo, y eso es un recurso fundamental, ¿no? Entonces, sí que se está utilizando la madera de una manera mucho más natural, voy a decirlo así.
sí que se está repoblando, sí que ahora no puedes decir que usar madera implica esa sensación que teníamos de, pues no sé, que en el Amazonas se está talando árbol porque sí, sino que ahora ya cualquier madera que alguna de nuestras empresas utilice sabemos que tiene que estar certificada, que tenemos que poder seguir y la huella de carbono. Entonces, todo eso favorece que sí que el uso de la madera lo puedas hacer de una manera como hasta con orgullo, ¿no? No hablando de elementos tan técnicos, sino elementos más intrínsecos de cada uno, y a mí personalmente me encanta utilizarla y creo que no concibo un espacio sin el uso de la madera, y creo que cada vez la gente es más perceptiva y más receptiva a esa sensación, ¿no? De que la madera es importante, de que es el futuro, y ahora pues la realidad es que sí que se cuida mucho, que las plantaciones, la reforestación y el uso correcto de la madera creo que va en buen camino y no va a tener problema en el futuro, ¿no? Nuria, ¿es el futuro la madera? Bueno, para nosotros sin duda es el futuro. Como bien ha dicho Mariana, al final es el recurso clave en la bioeconomía que va a venir y que tiene que venir, que desgraciadamente nos va a obligar a tener que adaptar a una economía mucho más circular y mucho más sostenible, ¿no? Nosotros, como sabéis, somos el nexo de unión entre este recurso y la empresa Contract, aunque parezca que estamos muy alejados, en realidad estamos muy cerca. Y bueno, agradeceros desde Losan el haber entrado en este tema, ya que para nosotros, aparte de ser un producto un recurso muy importante, lo que sí tenemos una sensibilidad, porque somos los que, al ser el primer eslabón de la cadena, somos los que vemos el recurso más cercano, ¿no? Nosotros vemos el bosque vivo. Entonces, eso, agradeceros el poder entrar a este tema, porque desde Losan lo que queremos es promover absolutamente todo el tema de la bioeconomía y la utilización de la madera, que en principio y desde hace casi más de 10 años vemos que se está metiendo muchísimo más tanto en la arquitectura como en Contract, como en el sector estructural, ¿no?, del edificio. Ya te voy a pedir, Nuria, ya que hemos avanzado precisamente en qué os dedicáis, en qué fase, ¿no?, de la cadena en Industrias Losan, que nos cuentes ese nexo, ¿no? Empresa transformadora, desde ese inicio, desde ese germen, hasta esas empresas Contract, ¿no? Ese es vuestro ámbito de actuación. Sí, realmente nosotros trabajamos desde la semilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros tenemos todo el proceso, somos el primer eslabón de la cadena, y al final lo que estamos haciendo nosotros es la explotación forestal, la explotación del monte, pero desde un aprovechamiento forestal, ¿no? Como ha dicho David, hace varios años teníamos el problema de la deforestación, lo que creó que la madera se convirtiera en un recurso que en realidad no tiene el valor, hoy en día sigue sin tenerlo, por su gran sostenibilidad, ¿no? Como ya he dicho antes, es un recurso clave. Actualmente, os voy a poner un poquito, bueno, no sé si sabéis del tema, actualmente nosotros nos dedicamos, bueno, para apoderarnos de madera, nosotros al final la mayoría de madera que tenemos viene de subastas que las crean las administraciones, ¿no? Y todo esto, aparte de la exigencia que las administraciones nos dan, nosotros también somos muy exigentes a que el plan de sostenibilidad, que estos pliegos de condiciones que ellos nos obligan, se cumplan, ¿no?, a nivel de corte. Quiero deciros que actualmente, a grosso modo, hay dos tipos de tala del árbol del bosque, en las cuales las dos tienen como prioridad la repoblación, la regeneración del monte, ¿no? Entonces, hoy en día, además tenemos certificaciones de cadena de custodia que nos permiten asegurarnos de que esto funciona, ¿no?, de que realmente la madera llega al cliente final habiendo llevado un proceso de sostenibilidad. Para nosotros es vital esto, ¿no? Es vital que la gente al final sepa de qué hablamos. Nosotros cogemos esta madera y al final la transformamos. Trabajamos con muchos productos que al final llegan a la Contract, como son el tablero, el contrachapado, el tablero decorativo, bueno, el rechapado, la chapa, y actualmente estamos empezando, si me permitís comentarlo, ya que soy responsable, bueno, participo en el proyecto de impresión digital, en el cual seremos la primera empresa Galicia que tendrá esta tecnología.
Pero bueno, volviendo un poquito a la madera, al final lo que nosotros hacemos es trabajar haciendo toda esta transformación, manteniendo una cadena de custodia y pudiendo ofrecer al cliente final, a la contract y al arquitecto y al sector del mueble, todo lo que es una madera con certificaciones. ¿Vale? Tenemos nuestros certificados PEF, los controlamos, los exigimos para nuestro producto, tenemos certificación FSC. Como bien ha dicho David, la certificación de CARD 2 Fixed, que es para el CARD 2, que es para la emisión de formaldehído, que es otro tema ya que tiene que ver con las emisiones, pero bueno, también es muy importante, ¿no? Y actualmente estamos en colaboración con la empresa, que tenemos el CO2 Fixed, que es para el cálculo de CO2 que contiene la madera. Que esto es una cosa prácticamente nueva y que bueno, nos ayudará a todos a crear esta bioeconomía mucho más sostenible, ¿no? Este mercado circular. Vamos a acercarnos también un poco a ese trabajo de Industrias Cándido Hermida, del Grupo Ramón García. Recurso forestal en primer lugar, empresas como el Grupo Lausanne y después en esa fase ya entran industrias como la suya, ¿no, María? De la mano de Lausanne, que es una empresa con la que llevamos muchísimos años trabajando, nosotros compramos un material y lo transformamos según el requerimiento del cliente que tengamos. A pesar de ser una industria grande, somos un grupo de empresas de casi 600 trabajadores, pues hacemos trabajos a medida, trabajos bajo pedido. Entonces, en la parte del contract nosotros trabajamos tanto para vivienda, como vivienda particular, como hoteles, retail. Y de esto tenemos la suerte de trabajar generalmente en los proyectos flagship, en los más específicos de nuestros clientes. Entonces nosotros siempre promovemos nuestro origen, somos ebanistas de origen, nosotros siempre intentamos potenciar el uso de la madera, porque muchas veces descubrimos a los prescriptores, a los arquitectos, diseñadores, que es un producto que no está limitado. Antes se consideraba, vale, la madera, pues trabajos a lo mejor más rústico, talla y tal, pues sí, eso sí, pero hay mucho más que puede ofrecer la madera. Da mucho juego y luego crea ambientes de comodidad, ambiente natural, un look moderno, a diferencia de lo que a lo mejor la gente pueda pensar, y cálido. Entonces lo montamos, lo prescribimos, intentamos prescribirlo y trabajamos para él pues en todos los sectores, como comentaba, incluido ahora el sector naval. Son sectores cada vez más, tenemos la gran suerte de que nuestro crecimiento hace ya más de 25 años fue de la mano de Inditex. Ellos nos llevaron de la mano por todo el mundo. Esto nos hizo formarnos y conocer los requerimientos, tanto en aduanas como por países con respecto al medio ambiente y certificaciones. De la mano de grandes industrias como Lausanne o Finsa, fuimos buscando la certificación para la madera, todas las necesarias para cumplir con distintos requerimientos, y siempre muy centrado, siempre Inditex fue puntero hace muchos años y lo sigue siendo hoy en la sostenibilidad. Edificios autosostenibles, ecoeficientes, que el propio edificio genere la energía que consume, o por lo menos lo máximo posible, y también en el momento del diseño y la fabricación de los elementos que lo habilitan por dentro. Todo el mobiliario de los edificios, por ejemplo, podría hablar de tiendas en Estados Unidos, en Asia, por ejemplo, una tienda en Nueva York, en el centro, en el Soho, se demolió, compraron el edificio, se demolió entero, y la madera estructural de ese edificio se trajo para Narón, para Cándido Hermida, se trató y se devolvió al propio edificio, pues ya no como parte estructural, pero sí como decoración, como mobiliario, y luego también madera gallega se envió también para complementar, para hacer juego con las maderas locales que tenían allí, y eso lo está potenciando mucho. Ya Inditex, como siempre, a la cabeza, pero el resto de clientes tienen muy claro que la sostenibilidad y los productos naturales y el reciclaje es el futuro, y nosotros vamos de la mano con los clientes encaminados para eso. Y claro, empresas de
como el sector, como los SAN del inicio del proceso, nos ayudan mucho porque se encargan de asegurar la certificación necesaria. Trabajamos juntos mano a mano para asegurar que toda esa madera pues, puede pasar fronteras y que asegura que el proceso no solo es ecoeficiente en su fabricación y en su diseño e instalación, sino que ya desde el origen. Desde el origen viene de bosques controlados, como bien comentaba Nuria, viene de talas pues, controladas, calculadas, de determinada madera, como ella decía, para que se potencie el crecimiento de nuevos árboles. Y estamos potenciando no solo que esto esté controlado, sino que crezca la necesidad de superficie boscosa. Por lo tanto, también es otro modo de potenciar la sostenibilidad. Entonces, bueno, ahí es en lo que estamos trabajando. Tenemos varios proyectos, podría nombrar, pues por ejemplo en Inditex, que vuestros vecinos de aquí al lado, la oficina central, tienen un auditorio para sus actos que es todo madera, está toda la parte interior forrada en madera con certificación. Bueno, demuestra eso que decíamos al inicio, ¿no? De que ese futuro sostenible pasa por el uso de la madera. Sí, y como el nuevo edificio que está construyendo Inditex también en este polígono, todo la envolvente es de madera certificada, madera que cumple con toda la normativa de sostenibilidad. Y sí, estamos tanto Inditex como el resto de nuestros clientes, incluido el naval, es un sector complicado en el que tienes que tener ya no solo certificaciones, conforme se cumple pues, ese coeficiente, se cumple la cadena de custodia, la cadena de valor, pero también al ser un sector tan específico en el que la resistencia al fuego y otros factores cogen tanta importancia, incluido el peso, por lo tanto ya no podemos usar a lo mejor mucha madera maciza, que sí se puede usar, sino que tienen que ser ya tableros tratados, pero esas chapas naturales se siguen usando y se potencian, y es un sector en el que también está tirando de esto. Vemos por nuestra experiencia y por nuestra vivencia en distintos países y en distintos sectores de que el mensaje cala, de que los clientes y la población en general, porque los clientes particulares también lo están reclamando casas con certificación BREEAM, con certificación de construcción sostenible. Hacemos estructuras de madera cada vez más y la construcción en madera, a lo mejor apartando ya un poco más al hormigón, gana cada vez más peso y nosotros estamos ahí presentes y lo estamos certificando. Siempre fuimos muy impulsores porque es nuestro origen, nacimos de la madera y siempre creímos en ella y ahora estamos viendo que es algo global, algo que nos gusta. Y además, bueno, el componente económico, yo hablaba de esa facturación, de esos más de 2.000 millones de euros en 2018 junto a la industria forestal. Este canal Contract, este canal al que pertenece Industrias Cándido Hermida, incluye esos decoradores, revestimiento, mobiliario, etcétera. Una cadena de valor muy importante también para esa parte económica, ¿no? Protección con el medio, decíamos, conjugar ambas cuestiones. Sí, cada vez tiene más peso la madera y el contract, tiene la facturación, pues se ve que aumenta y crecen los proyectos, por lo tanto la facturación frente a lo mejor proyectos más estándar o de la antigua modalidad de construcción y los clientes al principio estaban un poco reticentes porque decían, bueno, sí, ecoeficiente, sostenible, pero ¿y el precio? Pues el precio, la inversión inicial es ligeramente superior a una construcción estándar, pero el resultado final global de todo el proyecto y la duración del mismo y los beneficios con respecto a contaminación y huella de CO2 acaban haciendo que el balance económico, ya no digo de medioambiental, pero sí económico del proyecto, acabe siendo incluso favorable a los proyectos ecosostenibles. En no demasiado tiempo, ¿no? Esa balanza se inclina a ya favor. Los 2-3 primeros años ya hacen que la balanza sea positiva y la inversión final del proyecto tiene muy poca diferencia con los proyectos antiguos. Bueno, ese proceso que estamos relatando, Industrias Losán, Industrias Cándido Hermida, Grupo Ramón García, también nos vamos a acercar al punto en el que llegáis vosotros en esta cadena y a vuestros proyectos. En primer lugar, preséntanos una aventura empresarial que empezó también hace mucho tiempo. Sí, creo que son más de 40 años, también obviamente de la mano de nuestro gran
proveedor, benefactor. benefactor, vamos a decir así, que es Inditex. Y sí que, bueno, de hecho el fundador de Ramón García, que se llama Ramón García, obviamente, siempre dice, yo empecé cuando le sacas este tema, es una gozada oírle hablar, porque bueno, pues habla de cuando empezó con 3 tiendas que tenía Amancio Ortega de Zara, ¿no? Y entonces, cuando ahora ves y sabes lo que es, dices, ostras, cuántas cosas han pasado, ¿no? Obviamente, fuera del mundo Inditex hay más mundo, ¿no? Y cada vez pues todos queremos evolucionar y usarlo, pues no solo depender de un cliente que lógicamente Sí, la diversificación, no es sano, ¿no? Tampoco. Y en eso también hay que decir que Inditex ayudó mucho a que eso pueda ocurrir, ¿no? Con todo eso, pues Lausanne nos ayuda muchísimo, como es Finsa, a que el uso de la madera sí tenga otra vinculación con todos nuestros proyectos que a lo mejor no tenía tanto antes. Es decir, sí es más fácil utilizar madera, sí es necesario utilizar madera. Como diseño y como es una parte que además yo vivo en mi día a día del diseño, pues obviamente, como decía al principio, no concibo un proyecto en el que no esté de alguna manera vinculada a madera. De todas maneras, es algo que yo creo que ya vemos constantemente en cualquier nueva creación, tanto de retail como de hoteles, como de vivienda, que sí la madera pasa a tener un peso diferente. Sí se usa y sí ha evolucionado tanto, y gracias a la investigación, al I+D, en el mundo de la industria maderera, sí podemos pensar en utilizar madera en cualquier ámbito, en el exterior, en el interior, estructuralmente, decorativamente. Sí que empresas como la nuestra, que necesita poder entregar un proyecto en Miami, que tenemos varios, o en otras partes del mundo, el peso, como decía Marian, de la madera, el peso en densidad es muy importante, y el desarrollo que han podido hacer empresas como Lausanne, como Finsa, de utilizar la madera no únicamente como la madera maciza, ayuda a que esos proyectos se puedan llevar a cabo y a que desde Galicia exportemos mucha madera elaborada, tratada, trabajada, que en otras partes del mundo, que es curioso, no sé, yo conozco bastante el mercado en Estados Unidos, y una de las cosas que al principio me llamó mucho la atención es que al final solo usaban, no sé, 2 especies de madera, ¿no? No voy a decir cuáles, pero bueno, alguna de ellas, no sé, especies de madera que aquí ya ni a nivel decorativo ni queremos casi ver, y que ahora están volviendo otra vez, pero bueno. Y entonces hay mucha más cantidad de madera. Lausanne se ha hecho especialista, por ejemplo, en servirnos chapas que son increíbles, de madera, que como diseñadores nos permite utilizar infinidad de posibles ambientes de madera que antes no eran viables, ¿no? Y el no usar solo la madera maciza, sino usar la madera elaborada, y donde hay un seguimiento, que sabes de dónde viene, que sabes que lo que estás utilizando va a favorecer que aparezca más madera en el monte, al final es un recurso, bueno, no sé si inagotable, pero estamos tratando entre todos de que sí que sea un recurso inagotable. Bueno, nos contaba Marian que ese sello gallego, ese sello de Industrias Cándido Dormida, está presente pues por todo el mundo. Vuestra huella también, la del Grupo Ramón García, está presente en muchos proyectos. Cuéntale a nuestros seguidores alguno de ellos, para que los puedan identificar. Hay uno que se estrenaba hace muy poquito tiempo, ¿no? Sí. No sé si sabes de qué te estoy hablando, ese Parador de Muxía, que es una de las joyas de la corona de Galicia, ¿no? Desde hace algunos meses. El interiorismo corre a cargo de vuestro equipo. Sí, la verdad es que ha sido un proyecto súper especial, y como estamos en donde estamos, pues, bueno, yo, no sé, yo ya hablo como diseñador y como responsable de ese equipo de diseño que hemos hecho el interiorismo del Parador. Hombre, haces proyectos por ahí fuera que te encantan, pero hacerlo en tu tierra, y bueno, yo que soy un enamorado del mar y que esa zona la conozco muy bien, cuando pudimos acceder a ese proyecto, a ese concurso, la verdad es que lo hicimos con una ilusión loca, ¿no? Y bueno, pues salió muy bien. También es verdad que si no fuera por el respaldo de
de las empresas de Galicia y obviamente de Ramón García no hubiera podido salir ese proyecto adelante. Es un proyecto que hicimos Ramón García en asociación con Sutega, que es otra empresa que también conocemos del sector y muy relacionada con ITES, y entre las dos se hizo un gran equipo de trabajo que primero hizo que ganáramos el concurso con paradores y segundo hizo que el proyecto se desarrollara en las condiciones en que se desarrolló, con esto de la pandemia y todo. De hecho no ha podido ni haber inauguración, pero sí que bueno, que dentro del ámbito en el que estamos, obviamente sí que es el más reconocido en nuestro entorno, ¿no? Luego fuera de aquí, pues sí que es verdad que se están haciendo, pues ahora estamos con otro hotel en Aruba, por ejemplo, un Radisson Blu, que es también diseño nuestro desde aquí, es decir, no hemos exportado solo el mobiliario, sino también esa parte del diseño. Y trabajar en una empresa como la mía ayuda cuando diseñamos a saber qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. Lo conoces muy bien y no solo eso, es que si no estás seguro, pues enseguida hay alguien que te hace la maquetita o la prueba, es decir, tienes ese respaldo de un gran taller con un know-how impresionante de haber estado en todo el mundo y al que no le da miedo, como le pasa a Cándido Hermida, a que ese hotel esté en Aruba o esté en, no sé, en Moscú o esté en Barbados, ¿no? Bueno, Aruba no sé si acabaremos visitando ese hotel, ojalá que sí, ojalá que también todos los que nos siguen. El Parador es más próximo, decía además que es una de las joyas de la corona de Galicia porque se anhelaba mucho ese proyecto, muchos pueden acercarse allí y verlo. ¿Nos puede describir algo de lo que se van a encontrar, cómo se ideó, qué maderas sobre todo, por qué maderas optaron, cuál es esa esencia? A ver, el Parador de Musía es histórico, ¿no? Es decir, ya fue una promesa cuando el Prestige, a nivel político, fijaos todo el tiempo que ha pasado y cuando ha empezado a funcionar, que ha sido en junio de este año, ¿no? Obviamente todo este tiempo que ha pasado, pues bueno, no me voy a meter en eso, que no es mi campo ni quiero saberlo, pero sí obviamente era algo muy esperado, ¿no? Para la gente de la zona y para todos los gallegos en general, y que además parecía que nunca se iba a acabar. De repente llegó esta parte del interiorismo, es decir, por un lado está la arquitectura, tanto la arquitectura exterior como la arquitectura interior, que hay que decir que gran parte de la arquitectura interior estaba ya marcada y desarrollada. Cuando llegamos allí, la primera cosa que ocurre con un parador es que todos entendemos que el parador, o todos tenemos en la cabeza que paradores son hoteles en edificios antiguos y entonces su diseño es antiguo. Eso me pasó a mí cuando ataqué ese proyecto por primera vez y teníamos ahí dentro del departamento pues la duda de qué hacemos, ¿no? Que les pueda gustar, porque no es nuestro estilo tampoco de diseño, claramente. Entonces, este es muy diferente a todos los otros paradores. Lo que queríamos es, con una arquitectura tan marcada que tenía ese parador, pues no sé si se puede decir esto, pero no cagarla en el diseño, ¿no? Es decir, que el diseño del interior estuviera a la altura y no desprestigiase la increíble arquitectura que el parador tiene y el enclave. En ese sentido, y por dos razones, una, porque no es un edificio histórico, creíamos que el diseño tenía que contar algo, tenía que tener su historia. Entonces, en un parador como ese, que no tiene una historia de que ha sido el palacio donde ha vivido el marqués de Cornualles, pues era necesario crear una historia alrededor de esto, ¿no? Y esa historia pues la teníamos muy cerquita, que es todo el entorno natural que tiene Musía, ¿no? Desde la zona de Musía a toda la Costa da Morte, ¿no? Entonces, todo el parador, el diseño, tiene una historia que contar, sobre todo a nivel natural. De hecho, el proyecto con el que nos presentamos al concurso se llamaba Natura, y en él pues las reminiscencias, el diseño del lobby, el diseño de las habitaciones, etcétera, tenían que ver con, pues no sé, las piedras de Musía, las plantitas, el brezo. Por ejemplo, las habitaciones están diseñadas, o eso yo quería que pareciese, en torno al toso, ¿no? Al toso gallego, con lo cual los colores que utiliza son naturales, pero luego tiene verdes y tiene el amarillito de la flor del toso, tiene las piedras, tiene
tiene todo eso. Y obviamente la madera era parte de todo ese proceso. Me preguntabas qué maderas. Pues hay varias que se utilizan en todo el parador. Todo el techo del parador, que era propio de la arquitectura, es un techo de lamas de ayús. Es una madera, bueno, que mucha gente, pues la madera de balsa, una madera con muy poquito peso, muy liviana. Ha hecho que sea un techo practicable, que es muy fácil después de hacer instalaciones que van por encima de él. Luego hay unos suelos que es una tarima de eucalipto, desarrollada y elaborada totalmente en Galicia. Hay un rechapado de bambú en muchas de las paredes, y luego pues también hemos utilizado nosotros en el diseño roble. Entonces creo que con esas maderas, ese conjunto de maderas, está desarrollado de una manera combinada en cuanto a tonos y engamado todo el proyecto en cuanto a carpintería de madera. Y es verdad que hay muy poquita carpintería metálica, ¿vale? Solo la del exterior del... Bueno, hemos viajado un poco con este relato hasta allí, hasta el parador de Muxía. Regresamos a Barcelona. Allí nos sigue escuchando atentamente Nuria. Comentaba David cómo, bueno, pues en algunos lugares se utiliza más una madera, en otros otra. ¿Cómo ha ido evolucionando todo esto? Fundamentalmente vosotros, de Industrias Lausanne, ¿qué maderas salen? ¿Con qué industrias maderas trabajáis en ese proceso de transformación? Bueno, al final nosotros trabajamos con cualquier madera que se nos pida, sobre todo porque si no lo conseguimos un proveedor externo, si no lo conseguimos nosotros mismos. Las más usuales son los pinos, son los fresnos, los nogales, bueno, hay toda la variedad, robles también tenemos. Como ambos, Mariani y David, nos han hablado de la chapa, sí me gusta comentar un dato, que al final la chapa, igual que al final ha equilibrado mucho su precio, bien como dice Marian, que es la primera preocupación del cliente, hay que decir que a nivel de sostenibilidad la chapa solo ocupa el 5% de masa forestal, solo requiere esto, ¿no? Entonces, a nivel de chapa, a nivel de especie, podemos trabajar con lo que el cliente pida, ¿no? A nivel de diseño podemos acercarnos a la empresa Contract a lo que nos digan. Y a nivel de producto, sí que es cierto que, sobre todo en Galicia, además, la chapa es el producto estrella, la chapa en general. Quiero preguntaros, yo decía en la presentación que la madera tiene un valor biofílico, seguro que sorprende a muchos. Ilustrarnos sobre este asunto. Hablamos de bienestar, ¿no? Y de algo que aporta la madera, que se apoya en una realidad que es la de, bueno, una mayor calidad de vida, nos lo da la madera. Marian, esto es así, ¿no? Sí, es así. Es uno de los elementos y de las partes positivas de la madera menos conocida. Si bien es cierto que a lo mejor hubo una época en la que la madera se ahogaba con muchos barnices y se cerraban los poros, pero realmente la madera como producto natural y con acabados naturales, se le puede dar cualquier tipo de acabado, pero basado en ceras naturales, en acabados en base a agua, y cuanto más dejemos abierto ese poro, más capacidad tiene de absorción de CO2, tiene como cierto poder purificante, tiene baja conductividad térmica, a diferencia de lo que a veces oímos en muchos sitios, esta casa ardió rápido porque está hecha de madera. Pues si no fuese de madera hubiese ardido más rápido todavía. Hay que conocer bien, es que es un bien, como contaba también David, escuchando al señor Hermida hablar de la madera, uno se queda embelesado porque es un mundo infinito, es un ser natural. Entonces evoluciona, cada madera, cada raza tiene su propia evolución, su propio momento, su comportamiento, entonces hay que conocerlos bien. Tienes que saber para qué se usan y por qué se usan, qué uso y qué longevidad necesitas para escoger determinada madera, pero son productos bien escogidos y bien conocidos de la mano de transformadores como Lausanne, como Finsa. Trabajando de la mano con ellos y sabiendo bien qué objetivo tienes, qué longevidad necesitas o qué respuesta necesitas, escogiendo bien la madera, es el mejor elemento con el que puedes trabajar. Como tú dices, incluso para crear un medio ambiente cálido, acogedor y sano en el interior de los edificios.
incluso apantalla los campos electromagnéticos. Tiene unos comportamientos todavía no muy conocidos y que hacen de la madera, pues, si ya era un producto sexy, lo que lo sea mucho más. Y sobre todo eso, abriendo tanto el ámbito de uso y los acabados, las posibilidades que se está teniendo con este desarrollo, con este boom que está teniendo la madera, pues eso, no solo nos ayuda estructuralmente, nos ayuda para exteriores, nos ayuda en aislamiento, nos ayuda en renovación de aire y también desde el punto de vista estético y económico. Es decir, no hay mejor opción. Se le suman atractivos, ¿no? Pero yo creo, David, Nuria, que la mayoría desconocen, ¿no?, ese valor biofílico, bueno, pues ese acercamiento a un mayor bienestar, a una mayor calidad de vida, algo sensorial. Es un concepto, Nuria, que hay que potenciar, ¿no?, y que hay que difundir. Efectivamente, la madera es una gran desconocida a nivel biofílico al final, ¿no? Al ser un elemento vivo, se va modificando, ¿no? Va regulando su propia humedad. Al final, a nosotros, desconocidamente para el gran público, la madera es un elemento que nos da salud, ¿no?, vivir con ella. En los países nórdicos ya se está trabajando sobre este tema, incluyendo la madera según qué especies, como bien dice Marianne, en según qué zonas de las estancias, en según qué espacios destinados a hospitales, a hoteles, al mundo contract, etc. Al final la madera bueno, al principio lo dije, ¿no?, es el recurso clave en el futuro sostenible, ¿no? Como comentó Marianne sobre los acuerdos de París, nos decían claramente cuál va a ser el futuro, ¿no?, o cuál debe ser. Nosotros desde Lausanne estamos absolutamente convencidos y al final promocionamos también esto, ¿no?, porque la madera no solo tiene ese recurso biofílico, nosotros necesitamos conectar mucho más, ¿no?, por ser un producto natural, pero no solo tiene eso, sino que además dentro de la economía circular es el producto clave, ¿no?, porque se puede reparar, se puede restaurar, se puede reciclar, podemos transformarla, ¿no? Es un producto que se distancia muchísimo de productos más sintéticos tipo como el plástico, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tenemos que promover muchísimo para un mundo mucho más sostenible. ¿Se conoce lo suficiente entre los clientes finales, David? O tal y como dice Nuria, hay que seguir potenciando y difundiendo el valor biofílico de la madera. No, yo creo que apenas se conoce. Se está empezando a saber alguna propiedad que tiene, y, pues, como las que hemos comentado, ¿no? Es decir, ayuda a controlar la humedad en un entorno, sobre todo por el uso que le estamos dando, ¿no? Que sí que ciertamente antes cogías una madera y llevaba tal capa de barniz que al final, bueno, pues la madera es lo que hay ahí, casi fosilizado dentro de la capa de barniz. Hoy por hoy todos presentamos la madera y tratamos, yo si pudiera como diseñador no la barnizaría ni le haría absolutamente nada. Es decir, y siempre que puedo lo hago. Y hay algo que me encanta de la madera, que es que siga viva cuando ya la has talado, ¿no? Y eso, que lo decimos aquí con esto, es un elemento vivo, es un ser vivo, sí, pero es que lo es después de que la has talado. Es decir, todos sabemos, los que trabajamos con madera, lo que supone colocar una madera que luego hincha, se retuerce, entonces tienes que saber mucho de la madera para utilizarla y que valga en el futuro. Entonces, los clientes siguen reacios a usar la madera muchas veces, porque tienen miedo a ese mantenimiento, tienen miedo a que, sí, muy bonita al principio, pero luego me va a dar problemas. Cada vez eso ocurre menos. Hay muchas posibilidades de que eso no ocurra y los beneficios que te puede aportar son altísimos. Yo leía estos días que hasta pues ayudaba a mejorar el sistema inmunológico y la presión arterial en el cuerpo, el estar dentro de entornos donde hay madera, el control de la humedad. Bueno, las cavas de puro se utiliza el cedro sin barniz de ningún tipo porque es el mejor elemento para mantener sus propiedades, ¿no? Y luego pues te aporta calidez y curiosamente ya te aporta calidez visual cuando entras. Con lo cual yo creo que todos estamos tratando de hacer que la madera cada vez sea un elemento más visible en nuestro entorno, y el cliente final pues todos tenemos que empezar a entender que sí que es un elemento que tiene unas propiedades que quizá desconozcamos en general.
Bueno, hacen mucho, ¿no? Los representantes que hoy tenemos aquí en esta mesa de la mano del clúster de la madera hacen mucho por este material, por la madera y también por las industrias gallegas. Lo venimos comentando, la madera gallega se exporta, está presente en absolutamente todo el mundo. ¿Cómo lo han conseguido? Cuéntenos la receta, cómo han conseguido ser competitivos, exportar, ser reconocidos, llevar Galicia por el mundo. Pues con esfuerzo, con mucho esfuerzo, porque yo cada vez, ya lo comentamos en algunos foros, ya lo hablamos, porque a veces los gallegos, ya no hablo de los españoles, pero los gallegos tenemos aún ese pequeño complejo de inferioridad, y luego cuanto más viajas, más ves, más conoces otras culturas, otros países, te das cuenta de lo mucho que tenemos, del tremendo potencial que tenemos. En referencia a la madera, tenemos muy buenos bosques, tenemos muy buenas maderas, tenemos una industria que cree mucho, a pesar de que siempre estuvo un poco dejada, como de segunda, siguió trabajando, siguió creciendo. De hecho, tenemos industrias punteras tanto para el tratamiento inicial como el desarrollo. Somos industrias que vas por ahí y no tienes nada que envidiar a otro tipo de industrias. Tenemos el conocimiento, tenemos las capacidades, conocimiento técnico, las capacidades, los medios, la cultura necesaria. Y luego lo que nos caracteriza seguramente como gallegos, el tesón, la insistencia y la capacidad de adaptación. Hay que ser también muy flexibles, no puedes llegar a un sitio y decir esto es lo bueno y lo impongo, sino que tienes que llegar, conocer un poco qué hay por ahí, qué necesidades se tienen, que son, dependiendo de los países a los que vayas, pues hay un clima, hay unas necesidades, hay una cultura que tienes que adecuarte a ellos, pero te das cuenta de que en casa tenemos todo lo necesario. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, sede en Lugo, pues una ingeniería muy centrada en lo forestal, con mucha capacidad que tiene, por ejemplo, PEMADE, una empresa que ellos mismos crearon, que es puntera a nivel español y europeo a la hora del desarrollo, el cálculo y desarrollo de nuevos materiales estructurales con madera. Tenemos industria como puede ser Losan, como es Finsa. Tenemos transformadores como Ramón García y Cándido Hermida, que somos lo más. Tenemos todo. Y entonces eso, aparte de un duro trabajo de años y años de nuestros propietarios, de nuestros presidentes, y de creer muchísimo en lo que hacen, y de moverse, no tener complejos, viajar, ir a ferias, conocer países. Entonces, cuando tienes un buen producto, tienes el conocimiento y tienes capacidades, te llevará más o menos tiempo, pero acabas entrando, porque no hay, o sea, no hay excusa. Lo han hecho además, lo han hecho, Nuria, además todos muy de la mano, ¿no? Toda la cadena absolutamente de la industria aquí en Galicia. Efectivamente, hay una cosa, yo estoy en Barcelona y puedo hablar desde fuera y realmente hay dos cosas muy importantes que expresan el saber tratar de la madera de Galicia, que es al final el tratamiento que se le da. Fuera de Galicia está muy valorado el trabajo gallego sobre la madera, mucho más creo que se piensa en Galicia. Y además también el ecosistema gallego, ¿no? El ecosistema forestal. Creo que son dos características muy importantes que hacen que Galicia sea probablemente la comunidad española más importante, ¿no? con este recurso. Como dice Marián, es el trabajo que se da a la madera, el valor que se le da y todo lo que, cómo se trabaja para que pueda exportarse, ¿no? Para que tenga esa fama, ¿no? En el resto. La verdad es que desde fuera es una envidia sana lo que hay allí en Galicia. Bueno, lo decíamos, ¿no? David, sacamos músculo y no es una forma de hablar en este caso, lo estamos demostrando, ¿no? Con datos, con proyectos y con toda la trayectoria que tienen. Lo han conseguido y no todos pues, logran ser competitivos en todas las partes del mundo. Sí, desde luego que esto no es... estos días hablaba con alguien en mi fábrica y yo le decía, joder, qué suerte hemos tenido, no sé, con un proyecto que hemos llegado impresionante en Miami, que estamos ahora con él, y me decía, no, suerte no es. Y es que es verdad, tenemos eso que nos caracteriza a los gallegos de pensar que todo es suerte o bueno, no sé, pudo ser,
casualidad. Siempre digo, si fuéramos italianos seríamos los gallegos los reyes del mundo, ¿eh? Si pensáramos como ellos a la hora de decirlo. Probablemente nos lo creemos, pero no presumimos, ¿no? Sí, esa humildad, no sé si es que hay que decirlo, creo que ya tiene que ir desapareciendo, ¿no? Es decir, Galicia, en cuanto al contract y al uso de la madera, es comparable con pues no sé, esas burbujas que hay a nivel mundial, como puede ser Silicon Valley con relación a la tecnología, o Detroit con relación a la automovilística. Y entonces, realmente, aunque no lo creamos, aquí se dan unas circunstancias, por las razones que todos conocemos del crecimiento de Inditex, que al final es la mayor empresa del mundo, se han dado unas circunstancias y un caldo de cultivo que difícilmente se puede producir en otro lugar del mundo. Y con todo eso relacionado, pues tenemos una comunidad que obviamente es de color verde, cuando la ves desde el cielo, ¿no? Entonces eso favorece todos estos elementos. Y llegar allí fuera, la verdad es que fuera siempre nos ven de una manera especial. Yo sé que cuando presento un proyecto fuera y hablo de la madera, yo veo la cara que ponen, ¿no? De lo que decía antes, del uso de diferentes maderas. Hay una madera para cada ocasión, como la ropa, ¿no? Y yo creo que lo hay, que soluciona cualquier cosa, desde estructurales. Una de las eminencias a nivel de madera laminada mundiales está en Pontevedra, en Lourizán. Es un profesor que es uno de los mayores expertos en madera laminada estructural, y no lo sabemos ninguno. Bueno, yo lo sé porque tengo un sobrino que estaba allí, pero si no tampoco lo sabría. Y como eso, pues hay infinidad de elementos que nos caracterizan y que nos han hecho que desde fuera sí nos vean. Como decía Nuria, seguramente desde fuera nos ven mejor de lo que nos sabemos. vemos nosotros, ¿no? Desde aquí. Vamos a hablar de futuro. David ya nos ha desvelado que están con ese proyecto en Miami. No sé si nos puedes contar, estaremos encantados de saber más acerca de ese proyecto. Me voy a ir antes hasta Barcelona. Nuria, ¿en qué punto estáis? ¿En qué escenarios movéis? ¿Cómo está siendo este 2020 para Industrias Lausanne? Bueno, este 2020 creo que para todos está siendo un poco raro al final, ¿no? Por suerte el sector del mueble está fuerte todavía, entonces por esa parte estamos tranquilos. A nivel de sostenibilidad, aparte de promover muchísimo todo lo que es la bioeconomía y la economía circular, además de todo esto también hay un poquito una mención, ¿no? a Galicia y su ecosistema, ¿no? En el sentido de que nosotros ahora estamos en un proyecto para gestión de fincas y sociedades para crear comunidades de montes, ¿no? Esto lo que nos va a hacer no solo es tener más y controlar más el proceso de la cadena, sino que también al final queremos apoyar al rural gallego, ¿no? Queremos fortalecerlo y formar parte de él, ¿no? Por eso ese es ahora nuestro plan de futuro a nivel de sostenibilidad y continuar trabajando mano a mano con las empresas Contract a nivel de certificaciones y a nivel de asegurar que la madera se convierta en un recurso sostenible más que en un producto, se convierta en el recurso clave y empecemos a trabajar en este camino todos. Para Industrias Cante Dormida, ¿cómo se está comportando este 2020? Coincidimos todos, ¿no?, en ese calificativo de raro. ¿Qué aguardan? Este año sí, el calificativo es un fabuloso año para olvidar. En cuanto podamos olvidarlo, pues será lo mejor. Pero bueno, todo lo malo tiene algo bueno y es que te obliga a moverte. Aunque sí que es cierto que nosotros somos pues una empresa que intentamos renovarnos constantemente, este empujón nos ayudó a dar incluso una vuelta de tuerca más. Intentar renovarse de nuevo y buscar nichos de mercado que no se hayan visto afectados por esta situación, que deben ser uno entre 1 millón. Y entonces, en esa búsqueda y en el análisis de qué somos madera, nuestro origen es la madera, pues nuestra decisión es enfocarnos más hacia el año que viene en la sostenibilidad, ecoeficiencia y basándonos en la madera a través de construcción modular.
Nosotros no solo somos dos empresas fabricantes de mobiliario de madera, también de metal, sino que tenemos constructora y trabajamos como un grupo. Entonces, queremos potenciar más nuestra parte de construcción industrializada y modular en madera. Ya hacemos proyectos en los que hay estructura de madera, en los que se hace cada vez más partes en madera, pero queremos de futuro pues ir de la mano de Europa. Está empujando a todos los países, a todas las industrias a ser más sostenibles, pues vamos a coger ese guante, vamos a coger nuestra historia, que es la madera, y nuestro conocimiento, y vamos a unirlo todo y vamos a trabajar en ese sentido. El año 2021 va a ser para Cándido Hermida, aparte de los sectores en los que ya estamos, pues el de la potenciación de la construcción modular en madera. Bueno, un nicho de negocio interesante, además también, bueno, para los que nos estén escuchando, ¿no? También para particulares, a cualquier tipo de también proyectos. para particulares, no solo para esa industria, ¿no? Para esas grandes empresas. En el grupo Ramón García, ya nos desvelaba antes, Miami, proyecto al otro lado del charco, no es el primero, obviamente. Los próximos meses, ¿en qué van a estar trabajando fundamentalmente? Bueno, Miami y en general Estados Unidos sabemos que es un, no sé, ahora no me sé los kilómetros cuadrados que tiene la extensión de Estados Unidos, pero desde luego comparado con España es, no sé, una barbaridad. Entonces, si aquí hay tanta diversidad y tienes un mercado ya existente, imagínate el que puedes tener en Estados Unidos. Desde el asunto de Galicia, por ejemplo, ya Mariana y yo hemos coincidido en Miami la última vez y ya se está promoviendo el que el contract esté allí pues por alguna razón, ¿no? Porque es un mercado impresionante. Es decir, sí que es cierto que, bueno, Miami yo lo conozco bien, viajo muy a menudo allá, es una ciudad loca de, no sé, un arquitecto de allá me decía, hay una frase que define Miami, es el dinero no importa. Y es que es una cosa que dices, bueno, muchas veces hacen cosas que no tienen ningún criterio a nivel diseño o a nivel, hay que gastar, ¿no? Nosotros, nuestra forma de verlo y lo que estamos tratando de hacer es aportar nuestro conocimiento, nuestro diseño, nuestros elementos para que no sea tan así, ¿no? Es decir, no es aprovecharse de que hay alguien que quiera gastar por gastar, sino que lo que vayas presentando esté o dé un paso más y Galicia se vea allá de otra manera. Además, siempre hacemos hincapié que sería mucho más fácil, de hecho lo hemos hecho, pero generar una empresa allá con un nombre de allá y hacer que no parezca que somos de aquí, pero no. Lo fuerte y lo importante es demostrar de dónde venimos y quiénes somos. Miami ahora mismo pues, está a punto de, bueno, pronto podremos hacer un poquito más de imagen de un gran edificio que hemos hecho allí, es un Ritz-Carlton Residence, que no es un hotel, es un edificio de viviendas de 52 o 53 plantas, en una zona Sunny Islands que es pegadito al mar. De hecho, acaban de darle el premio al mejor diseño de interior de Miami en los últimos tiempos, y ahí hemos desarrollado toda la carpintería interior. Y precisamente hemos ganado y hemos sido capaces desde Galicia de hacer ese proyecto porque hacíamos lo que no eran capaces de hacer los americanos. Es decir, sí les dimos una solución constructiva donde el elemento principal era la madera a cosas que no eran capaces de desarrollar allá. Curiosamente, después de que vemos en Discovery Max que todo lo hacen con madera y con una clavadora y una sierra, pero bueno, pues desde aquí sí que nuestro conocimiento, el know-how, el saber trabajar la madera, el ser como somos carpinteros, hace que hayamos podido desarrollar un proyecto donde la madera es fundamental, donde ha habido, bueno, no sé, un edificio donde ahora, gracias a ese proyecto, lo que están surgiendo son muchos de los apartamentos del interior de ese edificio, donde los clientes han visto esas zonas comunes y nos están solicitando pues, que les diseñemos, les hagamos el interiorismo de sus apartamentos. No sé, el último con el que estamos ya lo hemos entregado, estoy
cerrando el trato ya. Es un apartamento, pues, para que te hagas una idea, de casi 1.500 metros cuadrados en la planta 50. Y bueno, obviamente tengo que hablar con Nuria porque hay un montón de madera de Lausanne, que es un tipo de chapa que solo ellos tienen, que es la que va a ser protagonista en ese proyecto, ¿no? Bueno, pues ojalá que sean muchos más, ojalá que la madera gallega, que el talento, que el conocimiento gallego siga recorriendo todo el mundo. Nuria Dengra, responsable del Departamento de Prescripción del Grupo Lausanne, de Industrias Lausanne, gracias por habernos acompañado. Un saludo desde aquí, desde Galicia. Un saludo. Gracias por habernos acompañado. Aquí en la redacción central de La Voz de Galicia, Marian López, la directora de Retail de Industrias Cándido Hermida. Gracias, Marian, por acompañarnos. A vosotras, gracias, María. Un placer. Y gracias también a David García, el responsable del área de diseño del Grupo Ramón García. A ambos, gracias. Nada nos gusta más que presumir de Galicia. Hoy lo hemos hecho gracias al sector de la madera, en esta mesa en el marco de Inmogalia, de la Feria Inmobiliaria de Galicia. Gracias también a todos ustedes por su atención.